Bienvenidos a Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto, el podcast donde la realidad del mundo inmobiliario se cuenta sin filtros. Somos Yellow and Blue, somos 2 personas totalmente distintas, pero que decidimos construir juntas un sueño que se llama RE/MAX Blue, con estrategia, evolución y constancia. Yo soy Paloma Saldarriaga, me dicen Blue, y ahora vivo en Valencia, España. Yo soy Diana Cuadra, Yellow, transmitiendo desde la Ciudad de México. Llevamos casi 20 años de ser socias, amigas, compañeras de camino y de construir con pasión lo que hoy es Remax Blue. Este espacio es para ti, líder, broker, asesor inmobiliario, emprendedor, que tienes ganas de aprender. Aquí vamos a hablar de ventas, herramientas, emociones, errores, reinvención, porque el negocio inmobiliario no es perfecto, pero nuestra entrega para ti sí lo es. Pues listo, empezamos. Hoy va a estar buenísimo el capítulo porque vamos a hablar cómo es inicio de año, de qué es lo que tienes que hacer para ponerte una meta y que este 2026 sea una Es maravilla. inevitable, ¿no? Vamos a entrarle al mundo de, pues, todos. ¿Cómo empezar un nuevo año? ¿Cómo Calendario. empezar un nuevo año? Antes de empezar, me gustaría que vieran nuestras redes sociales. Entonces, a mí me encuentras como Paloma Saldarriaga en todas las redes y A mí como 3 cuadras, y bueno, va ahí pronto vamos a tener como movimientos y les estaremos avisando, pero bueno, ahí síganos por el momento y pónganle campanita, comenten, pónganle me gusta, porque eso a todos nos ayuda. este es el penúltimo o último, digamos, capítulo formal de esta temporada. Espero que lo disfruten y en un par de semanas también tendrán nada más el cierre ya de temporada. Entonces, estamos muy emocionadas de compartir esto con ustedes. Perfecto, pues iniciamos. Listo. Platícanos, de qué, bueno, ya habíamos dicho esta parte de las metas y todo eso. ¿Qué crees que como asesor inmobiliario, porque o sea, obviamente todos van a tener sus metas personales y todo, pero en el negocio, ¿qué crees que es esencial para iniciar un año nuevo? Ay, yo creo que muchas cosas, mira, y lo habíamos platicado en el capítulo anterior, que es inevitable, la verdad, aunque no nos encante, esto de tocar fin de año y como cerrar un poco ciclos, y es una buena manera empezar el año para dar un poco de orden, ¿no? Para ordenar tus planes, para ordenar tus ideas. A ver, todos sabemos que una meta que no tienes, que no es medible, es muy difícil de lograr, porque si no tienes idea a dónde quieres llegar, entonces, ¿cómo vas a llegar a donde quieres llegar? Entonces, Se va la a verdad, volver se va a volver otro deseo y pues no, no hay se manera. vuelve un deseo y no, o se vuelve un sueño, un deseo y no una meta. Entonces, creo que sí es Correcto. súper importante tener como claridad de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué es lo que quieres lograr y en muchos sentidos, ¿no? O sea, creo que es muy importante saber qué es lo que quieres lograr en cuestiones económicas. Tenemos que perderle el miedo a hablar de dinero, porque, pues, al final esto es un negocio y estamos aquí como negocio. Creo que tiene que ver con analizar un poco qué te faltó el año pasado, ¿no? Sobre todo para los asesores que ya llevan, o por lo menos llevan un año o un tiempo en esto. Entonces, ¿qué necesito aprender? ¿No? O sea, ¿qué no supe? Y, y también es muy buen momento de hablar un poco de cambio de actitud, si es que no cerré como me hubiera gustado cerrar. Entonces, Y yo les este recomendaría. Perdón que te interrumpa. Vaya, este sí es un episodio de que es con papel y pluma para que tomen notas, porque vamos a platicar de cómo medir, cómo sacar, ¿no? Varias de las cosas. Uno, la económica y esos otros 2 puntos de actitud y todo, bueno, ya va a ser algo, un trabajo más personal, pero sí va a haber ahí formulitas. Entonces, vayan por papel y pluma. va a haber formulitas y el que quiera que le envíe mi formato en Excel, de cómo sacar estas metas,
escríbanos un mensaje directo a través de, ya sea de YouTube o de nuestras redes sociales, y con mucho gusto les mandamos el mensaje. También a los que están en nuestro chat de WhatsApp, por ahí lo voy a mandar. Si te parece, entonces iniciemos con el económico. O Sí, sea, ¿qué necesitamos medir? ¿Qué necesitamos tener? Y creo que empezaste con algo crítico. Saber tener una meta de, uno, qué es lo que necesitas para vivir y dos, soñar. Entonces, ¿qué necesitamos acá? mira, lo primero que necesitamos es un presupuesto, ¿no? O sea, yo necesito saber, y aquí siempre vienen muchas dudas cuando veo presupuestos con los asesores a los que hacemos metas, porque curiosamente, la gran mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de cuánto gastamos en el mes, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante hacer una lista tal cual. Hay un montón de herramientas con las que puedes hacer presupuestos, incluso en Word hay plantillas para hacer presupuestos, ¿no? Pero es muy importante poner tu renta. Oye, Paloma, que mi renta, lo que pasa es que yo no pago renta porque la casa es mía. Pon un monto de renta. O sea, ¿cuánto pagarías de renta si esa casa es tuya? ¿Por qué? Porque al final estás ocupándola, o si pagas hipoteca, pon la hipoteca, aunque no sea un gasto que estás poniendo ahora, divídelo entre el número de personas que viven en esa casa o te va a salir un número impagable, ¿no? Porque también me dicen, bueno, mi casa vale un dineral, ¿no? Pero si Pero son ¿cómo? 2 o O 3, sea, si no pago renta y no pago hipoteca porque, o sea, tengo una propiedad y todo esto, ¿recomiendas que agregue yo un monto? Por sí. ¿Por qué? Porque al final la estás usando. O sea, al final es un monto que si no lo vas a pagar, es un ahorro que tú estás teniendo, pero es un uso que sí le estás dando de todas maneras a esa pero propiedad. bueno, o sea, tú lo verías exactamente más por el lado como tener un ahorro, o sea, de separar, o sea, no porque, O pues, no sea, si estoy yo, generando. por ejemplo, si yo vivo en casa de mis papás, ¿no? Yo no pago nada. Yo Ujú. voy a ponerme a mí misma un monto como si yo les pagara una renta a mis papás, que a lo mejor y hasta en una de esas te lo agradecen, ¿no? Entonces, pónganlo, aunque sea un monto, mínimo, pero sí es importante poner un monto de renta. Ajá, porque somos una empresa, entonces es importante poner, este monto. ¿Qué otra cosa? Todo lo que sea para tu empresa, lo tienes que poner también, ¿no? Si pagas marca, Mm. marca, si pagas, publicidad, poner publicidad, mantas, teléfono, gasolina, auto. Oye, no tengo auto. Okey, esto es algo también que es muy importante. Este presupuesto, yo recomiendo que lo hagan con lo que a ustedes les gustaría, sin exagerar, o sea, no me voy a poner un Porsche ahí para el primer año, ¿no? Pero sin exagerar, con lo que a ti te gustaría tener para este próximo año. Entonces, si ya crees que estás en posibilidades de sacar un coche, mete la mensualidad del coche. Ajá, un coche que te puedas permitir, ¿no? Porque también no queremos poner una meta que una vez que salga el número la sientas inlograble. Ujú. Ujú. Entonces, sí es Ujú. importante poner tu presupuesto, no con lo que gastas hoy, sino con lo que quieres tener este año. Pero ambos, ¿no? O sea, sí es importante poner con lo que gastas hoy y agregar esas ¿Qué proyecciones de necesitas? tus Ujú. objetivos, de lo que te gustaría el día trabajar durante este año, ¿no? O sea, Pero sí este creo que es año, no nos importante. vayamos a cuánto quiero porque me quiero comprar un coche, una casa, cambiar de computadora y de guardarropa completo, porque entonces te va a salir un número descomunal. O sea, necesitamos ser como muy claros. A ver, si vas a sacar un coche y ese coche lo vas a sacar a 5 años, pues no vas a poner el precio del coche, sino lo que vas a pagar ese año, ¿no? O sea, es la Okey, mensualidad de ese año. Entonces, ahí es ser muy claro y muy objetivo con cuáles son los gastos que vas a poner. Ahora, tus gastos implican muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta personales también, como, ropa, regalos, ¿no? Que das ya sea a tus clientes o a tu familia, ¿no? Entonces, a veces hago este ejercicio y me llega un asesor con: "Mi meta son 10,000 pesos". Yo me quedo bien, le digo: "¿De verdad con 10,000 pesos sacas todo?".
¿no? O sea, todo lo que necesitas este año y la gran mayoría de las veces necesitan modificar este número. Sí. Punto. Ya ves, yo siempre metiendo. Que es la parte de hablar de dinero, de visualizar, es un grave problema, ¿no? O sea, sí creo que es empezar a ver el dinero de diferente forma. O sea, y creo que también ese es un punto que hay que trabajar personalmente. Claro. Y es muy chistoso. El año pasado me recuerdo que tuve una plática exactamente de dinero, ¿no? En toda esta parte de la mentoría que estuve, y es tan alto el porcentaje, no soy fan del hablar de género, pero las cuestiones de las mujeres, con el dinero y la relación del dinero Ujú. es nula, o sea, nula, nula, y no es un tema cómodo para muchas personas. Entonces, creo que eso es bien importante de aprovechar ahorita de uno, es algo que tienes que sacar sí o sí Sí o para sí. poder tener una meta medible y alcanzable, Ujú. ¿no? Y yo creo que, a ver, tal vez ahí voy a diferir un poco contigo de, mira, si se quiere volar y decir, este año me quiero comprar el Porsche o el BMW o el Audi, es, okey, pero ahorita creo que los siguientes pasos que vamos a sacar te va a decir y te va a poner la meta de porque de lograrlo se puede lograr, ¿no? Pero hasta dónde tú también estás dispuesto a dar y también conocer el mercado, ¿no? Porque también dependemos de esos factores. Dependes Entonces, de muchos factores, dependes también de la experiencia que tienes, del tipo de propiedades que captas, de tu esfera de influencia, o sea, depende de muchas cosas. Entonces, lo ujú, importante es que este número que vaya a salir al final sea retador, pero ujú, realizable. Ajá. O sea, que no totalmente. lo sientas Ahora, cómodo, pero que tampoco digas: "Ah, sí, pues ajá", tengo que sacar un Excel con todas las listas de todos mis todos mis gastos, gastos. todas mis expectativas, Ujú. y el monto lo tengo que colocar, mensual o el monto de lo que voy a lo que gasto anual, ¿cómo lo sacas? Yo lo hago de las 2 maneras, o sea, pongo una columna de mensual y pongo una columna de anual. El Okey, número que necesito al final es anual, porque lo que yo voy a necesitar saber es cuántas propiedades necesito vender este año para, sacarlo y después puedes dividirlo y también saber cuántos lados tienes que cerrar este mes, ¿no? O bueno, no este mes, sino por mes, para tener un promedio. Entonces, lo más importante primero es tener ese número. Después, yo soy de la idea de siempre ponerle una utilidad, porque esto es un negocio, y si no tienes una utilidad, pues no tiene, o sea, no se trata de que trabajemos para sobrevivir, se trata de que trabajemos para empezar a crecer nuestro patrimonio. Entonces, a este número final que te da de todos tus gastos, yo lo multiplico por 20%, que va a ser, mi utilidad. Entonces, lo multiplicas por 1.2 y ese número es tu meta, anual, digamos. Ujú, okey. Yo antes, para como terminar esto es, uno, yo les recomendaría ver gastos personales, ujú. gastos Gastos. médicos, gastos de educación, gastos de la empresa, o sea, de su empresa, de Ajá. ustedes como asesores inmobiliarios. Yo le metería la parte de las metas de sueños, ¿no? La parte del ahorro, ¿no? Que también, o sea, es Vacaciones. importante. La parte de la diversión, ¿no? O un poco de esto de invertir en sí, en la diversión o en algo, no lo sé, o sea, le pondría yo diversión y tener como esos rubros. O sea, creo que desde mi no sé si a ti te dirías que faltaría alguno más, pero es importantísimo agregar todos esos factores, Sí. ¿no? Porque a veces se nos va, o sea, vivimos el día al día y no tomamos el Bueno, tienes que médico. incluir tu contador, tienes que incluir algo de probablemente incluso de pago de deuda, si es que tienes deuda, ¿no? O sea, sí es Ese es importante un meter todo punto, eso, ¿no? porque todo eso es importante meterlo para tenerlo en cuenta, si no, no te va a alcanzar. O sea, entre más explícito seas en este punto, mucho más realista va a ser el número Certero. y vas a saber qué hacer. Si no, te va a salir un número de propiedades a vender y de propiedades a captar y no te va a alcanzar.
de todas maneras, ¿no? totalmente. Sí, o sea, creo que entender que el número es todo lo que implicaría para vivir tu vida bien, ¿no? Bien. Y Ujú, tus metas, ¿no? Entonces, exacto. sí creo que eso es súper, súper, súper importante y, bueno, como les comento Paloma, si tienen ahí, les estará compartiendo, pero escríbanlo, solicítenlo para que Sí. se los mande. Okey, Ahora ahora, teniendo ese número anual, ¿verdad? Me dices, es sí, un número anual. anual. Ujú. Exacto. Entonces, ya tienes ese número, lo tienes que tener ahí, lo tienes que tener muy claro. Yo ya si quieres meterte también en cuestiones energéticas, te haces un cheque, lo pegas en la pared, o sea, tienes que tener muy claro este número por ahí. E incluso en alguna ocasión, y es maravilloso tenerlo, hazte un Excel en el que está este número como un más, como si ya lo tuvieras, y cada vez que vas ganando una comisión le vas restando. Entonces, lo vas a hacer un poco al revés. Ya llegará un momento en el que te van a salir en negativos los números, que quiere decir que te debes menos. Ajá. O sea, ya de lo que ya te ganaste, le vas a ir quitando lo que ya te pagaste tú a ti misma de Okey, ese monto. Y es muy ese es es muy ese rico. es el tip energético, Ese es energético. el tipo energético, exacto, Ahorita entraremos en esa parte. también. Muy bien. Ahora, paso número 2. Tienes que tener muy claro dos números, que son muy importantes. Uno, De tu ¿cuál negocio. es el de tu negocio? ¿Cuál es el porcentaje de comisión promedio que cobras como que cobra tu empresa, no? ¿Y cuál ganas tú? Ajá. Esto va a cambiar dependiendo de en qué empresa estás y del porcentaje de comisión que compartas con la empresa en la que estés. Ajá, porque todas pueden manejarse de maneras distintas. Digamos que aquí todo es 50-50, nada más por el hecho de hacer mucho más sencillo el ejercicio, ¿no? Sí, Entonces, pero tienes que sí, saber qué porcentaje es el que te ganas de cada una de las comisiones exacto, tú, tú, ¿no? exacto, ¿no? Ujú. Ejemplo, la empresa cobra el 6%. El 50% es para el lado del propietario. Yo voy a analizar ahorita como si yo fuera la captadora y yo gano el 50%. Entonces, yo voy a poner ahí que el 25% de lo que es una comisión es lo que yo me quedo. Ujú. Ujú, ujú. O sea, el 50% del 50. Como ejercicio inicial. Ustedes ahí tienen que moverle dependiendo de cuáles son sus esquemas. Y ahí hay que entender, este ejercicio solamente funciona porque el punto que vamos a sacar y que queremos desarrollar es cuántas propiedades necesitas vender. Y en este caso, como siempre lo hemos dicho, y en México, y lo que nosotros vemos en RE/MAX Blue y en RE/MAX Valle, es el negocio está en la parte de la prospección. Entonces, te va a Exacto, dar un número de cuántas son las propiedades que tienes que prospectar, ¿no? Entonces, exacto, sí verlo por el lado más seguro, que probablemente puedes dobletear o puedas vender otra propiedad de otro de tus exacto, compañeros o del inventario, pero aquí el punto es recuerde, metas medibles y alcanzables, ¿no? Entonces, en exacto. lo medible, ¿cómo podemos controlar eso? Prospectando. Entonces, nos va a Captándolas dar yo. el número de lo ideal, propiedades para prospectar, va a dar ese rango. Ahora, para que este número les salga, son exclusivas. Si no, ahorita les digo qué es lo que tienen que mover. ¿Sale? Ahí les Okey. va. Entonces, me Entonces, dijiste que el primer número que necesitamos es saber qué porcentaje yo gano de una comisión. exacto. ¿Cuál es el otro número? El otro número es, ¿cuál es el promedio de valor de las propiedades que manejo? Yo. Aguas ahí, no es mi empresa, soy yo. ¿Por qué? Porque si el promedio de lo que gana mi empresa es 5 millones y yo normalmente tengo propiedades de un valor más alto, voy a tener que captar menos propiedades que el resto. Si es al revés y la mayoría de mis compañeros ingresa con propiedades de 6 millones de pesos y yo normalmente meto propiedades de 3, entonces probablemente, no probablemente, voy a tener que meter más propiedades. Entonces, lo Y ideal es que saques cuál es el valor de tu listado, de cuántos, o sea, cuánto valen las propiedades que tú captas. Si es tu y primer ahí año, es usa el muy de la empresa. sencillo. Sumen todas las operaciones que cerraron en el 2025, Ujú, el valor de las ventas y el valor de las rentas. O sea, también aquí nos vamos a enfocar ahorita en las ventas. ujú, Sumen el valor de lo que cerraron.
que Ajá. si 5 millones, 6,500, 10 millones, una de 1,5, otra de 2 millones. Y lo dividen entre el número de operaciones que cerraron, o sea, y Exacto. eso les va a dar el ticket Un promedio de promedio. las propiedades. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese número es el otro que es indispensable para que nos salga este cálculo, ¿sale? Oye, ya sabes, yo soy la mala, la Tú mala. échale. Pero es mi primer año y el 2025 me fue pésimo y vendí una. Okey. Si ¿Te el año suena? pasado ¿Te suena? me suena. Si el año pasado no vendiste nada o acabas de empezar, utiliza como promedio el promedio de los asesores. Ahora, no es el promedio de la oficina, es el promedio de lo que ganan los asesores. ¿Por qué digo no el promedio de la oficina? Porque dependiendo del tamaño de la oficina que tengas, el promedio de tu empresa va a sumar lo que ganan los que más ganan con lo que ganan los, o sea, de las propiedades más altas con las más bajas. Entonces, lo que hay que sacar no es un promedio, es una media. O sea, más bien, no es una media, es un promedio. Y a veces los promedios los sacamos mal. Es quita las de hasta arriba y quita las de hasta abajo. Dile a tu broker que te ayude con eso. Oye, voy a diferir contigo. Te voy a decir por Es que qué. es dinero y vamos a empezar a pelear tú y yo. Padre, Paloma ¿Por Saldarriaga. qué? Porque este Si el número, esta mercado de meta, el sí, mercado de tu oficina, pues, te va a dar un radar, ¿no? Entonces, si lo estás vendiendo es porque sí hay, o sí, no. sí y no. Los promedios son Okey. muy realistas si lo sacas como promedio, pero muchas veces no sacamos los promedios bien. ¿Qué es lo que pasa si el 90% de las propiedades que vende mi empresa es de 10 millones? Pero uno de mis compañeros vendió una de 40 millones. Si yo lo meto dentro de ese promedio, esa de 40 millones, me va a salir un número que no es el promedio de mi oficina. ¿Me explico? Pero por eso lo estás promediando. O sea, tanto la que va a sumar y va a restar tanto la más pequeña y la más alta. Tienes que quitar la más pequeña y la más alta para que sea realista. Si no, Órales. lo que pasa es que te empieza a generar a ti una es muy frustrante, o sea, necesitamos números. Este es un juego que me pasa muchísimo con, hacia arriba y hacia abajo con los asesores. Si el Ujú, número al ujú. final me sale demasiado grande, no no lo logras. O sea, necesitamos lo más realista posible. Ya estamos ahí jugando de todas maneras un poco con la utilidad y vamos a jugar con otros números que ahorita vamos a hablar, pero es importante que sea súper realista. Y entonces sí les recomiendo que el quiten, a menos que muchas sean iguales, entonces está bien, pero si hay una que se voló para arriba o una que se voló para abajo, que está muy lejos de la media, quítenlas en el promedio. Ajá. Eso es para los brokers. A lo mejor no tienes tú como asesor todas las ventas, a lo mejor sí, dependiendo de cómo sea tu empresa, pero yo creo que le puedes preguntar cuál es ese promedio a tu broker o gerente. Ahora, Okey. ya que tenemos nuestro monto meta, tenemos el porcentaje de comisión que generamos normalmente y tenemos el valor de propiedades, lo que vamos a hacer primero es cuál es el monto de comisión promedio, que es multiplicar el valor promedio de la propiedad por la comisión promedio que yo voy a ganar. Ajá. Entonces, si es 10 millones el monto de la propiedad promedio y Ujú, yo quedé que iba a ganar el 25% de esa comisión, entonces voy a multiplicar 10 millones por el 5%, que es lo que normalmente cobraría mi empresa por una venta, por el 25%, que es lo que yo me voy a quedar mío, mío, mío de mí. ¿Sale? Eso me ujú, va a dar un número. ujú, Ese número es el promedio de comisión que yo gano por propiedad. ujú. Ujú. Sí. Por eso les digo que el Excel que les puedo dar les va a facilitar esta confusión. Pero necesito saber cuánto gano yo en promedio por propiedad. Y después voy a dividir lo que yo quiero ganar en el año entre el número de propiedades, entre el monto promedio que gano yo por propiedad. El Y eso te resultado, va a dar las unidades. cuántos lados en este caso o cuántas propiedades, cuántos cierres tengo que hacer para generar lo que yo tengo que generar. ¿Sí? Y ahí el valor que te da es qué tipo de propiedades, qué ticket y cuántas tienes que hacer, ¿no? ¿Cuántas tienes Eso que es hacer? maravilloso, te da una claridad, pero ahí viene el punto. Es también, dentro de ese número hay que considerar cuántas
saber que hay que prospectar en buen precio, ¿no? Porque Sí, no es llenar con basura o con paja, y saber que si, voy a decir un número, si te da que el promedio de ticket es de 5 millones, y no quiere decir que obviamente tu enfoque va a ir a propiedades de 5 millones, ¿no? claro. Pero si mañana te llega y en el mes te arroja que tienes que hacer 3 operaciones de 5 millones para llegar a tu meta, si en ese mes te llega una de 2 millones, pues quiere decir que no van a ser 3, sino que probablemente van a ser 4 para cubrir la de 5 El que millones el y que las otras 2 de 5 millones. O sea, ese es el exacto. juego, ¿no? Que te da esos números y de estarlos revisando constantemente, es mes con mes, porque la meta la tienes de forma mensual. Y Sí, es tan absurdo que eso no lo tengamos. O sea, la mayoría lo tienes que no tener tiene aquí. esta base. Claro, Lo claro, o tienes que sea, tener súper claro. O sea, ujú, es ujú. un número que tienes que tener tú clarísimo, porque tú tienes que saber, porque a ver, ahí te voy a decir cuántas necesitas cerrar para lograr tu meta, pero para saber cuántas tienes que captar, y aquí es donde les decía que afecta mucho la exclusiva y la calidad de propiedades que tengamos, porque entonces tú tienes ahí que restarle un porcentaje que no se va a vender en este año, ya sea por la razón que sea. Y considerar, o sea, considerar un poco más, porque sabemos que no el porcentaje de bateo de todos es el 100-100. Exacto. Entonces, yo Claro. recomiendo que lo multipliques por el 70%. Es decir, ese número que te salió, lo multipliques por 1.7 para que te dé un número de propiedades que tú tienes que captar en el año. Ajá. Que si no Ahí el estás punto. acostumbrado, espérame, si no estás acostumbrado a captar en exclusiva, tienes que bajarlo. O sea, en lugar de por 70, tienes que multiplicarlo por 60 o por 50. Quiere decir que menos de las propiedades que captes las vas a vender tú. Ujú. Pero ahí viene el punto importante, es este número, lo que está sacando de este 70% o este 50-60, es desde nuestra perspectiva y los números que a nosotros nos han arrojado, es cada vez que tú metes un inventario dentro de la empresa, es lo más seguro es que el 70%, si lo Sí. captas correctamente, es lo que se va a colocar, y un Ujú. 30% puede llegar a ser baja, porque que esté un poco alto, que no esté el mercado listo para esa Que propiedad se o que arrepintió el tiene dueño algún de vender. detalle, ¿no? O sea, Perfecto, sí. entonces lo que ese número que está arrojando Paloma exactamente es eso, o sea, considerar que un 30% tienes que subir de lo que vas a Exacto, prospectar, del valor que te dio para considerar esos issues o esas propiedades, fantasma, ¿no? exacto. Porque si no, no vas a llegar a la meta. Si no, no llegas. Entonces, eso te va a salir un número. Ese es el número de propiedades que tú tienes que captar en el año. Lo divides entre 12 y ya sabes cuál es tu meta, ¿no? O sea, tú Ujú, ya vas a saber ahí si tienes que captar una, 2, 3 o 4 o 10 o 25 propiedades, ¿no? Yo ujú, recomiendo que lo ujú, hagan en ventas, nada más, porque si lo mezclas ujú, es confuso. O háganlo solamente total. si te dedicaras a Ujú, ventas y solamente si te dedicaras ujú. a rentas y luego sacas una proporción. ¿No? Eso es más No, complicado. no, no, Pero no. yo soy de la idea de que se enfoquen en ventas y las rentas las tengan siempre como este extra que va a compensar el que una propiedad sea un poquito más alta que la otra, ¿no? No, y aparte creo que los números van a ser irreales si solamente te enfocas a las rentas para llegar a tu meta. O sea, estarías hablando de Depende del monto 100 de rentas, ¿no? Porque hay algunos mercados en México, mercado. o sea, hay A algunos ver, mercados en que las rentas son a veces mejores que las comisiones de venta en otros lados, ¿no? Entonces depende un poco del mercado en el que estés. sí, yo creo que en la parte, o sea, si eres alguien que te dedicas a la parte comercial, probablemente las ventas También, hagan cosquillas, pero en la exacto. residencial, por mucho digo, creo que yo estoy en la zona top de rentas en México y tampoco No, son, o sea, en Valle se renta más caro que en la Condesa. ¿crees? Ah, ese va a ser un tema muy, oye, tema para siguientes, porque ahí me va una mesa de debate. Quiero empezar con mesas de debate, pero bueno, No okey, sabes esos montos que a veces se manejan de rentas por allá. Pero bueno, okey, el perfecto. punto es tener muy, muy claro este número. Yo creo que, eh, saber qué es lo que tienes que captar como asesor es un número que no puede faltarle a nadie, ¿no? O sea, nadie que se vaya a dedicar a bienes raíces este año puede empezar este año sin saber qué
y cómo y cuándo. O Y sea, a y a ver, voy a ser muy clara. Creo que el que está viendo y dice: "Ah, sí es cierto", ya va muy atrasado. O sea, algo de lo que aprendí en el 2025 con toda la parte de la mentoría, ten todo alguien que esté bien estructurado y que tenga un ya tiene negocio este número. correctamente, en septiembre ya debes de tener ese número. O sea, no puedes iniciar, o sea, es que pero a ver, es cultural y sé que no todos nacimos es como ser papá, nadie te enseñó a ser empresario y a ser emprendedor y vas aprendiendo. Ya deberíamos de tener este número para empezar a accionarlo en enero y empezar con todo este proceso. Ya, Pero bueno, exacto. nunca es tarde, Nunca es siempre es tarde. buen Empiecen momento ahorita y para vayan hacerlo. en septiembre programando el del 2027 para que no los agarren de Eh, nuevo. exactamente. Entonces, este número suena o sea, suena muy básico, pero es la base de todo, y no es tan básico. O sea, creo que todos se atoran, y lo que nosotras hemos visto conforme ha pasado los años, el presupuesto es lo más difícil. O Difícil. sea, es así Pareciera muy como de, sencillo, pero no, es supercomplicado. súper No es complicado. complicado hacerlo, es complicado darte el espacio mental y de tiempo para hacerlo bien, ¿no? Exactamente. Sí, porque es una mentalidad tan, ay, es tan triste, pero es tan una mentalidad tan mediocre con el dinero que se tiene, o sea, muy cañón. No le Entonces, tengan miedo al dinero, háganlo, todos queremos ganar háganlo. dinero y está muy bien. Todos y queremos mucho además. No le tengan miedo a ver cuánto necesitan y cuánto quieren, porque son 2, por eso les digo, hay 2 números distintos allí. Yo creo que a veces también es miedo de darte cuenta de la realidad, ¿eh? O sea, no creo que la gente es miedo de soñar a lo grande, sino es miedo de decir: "Oh, en esto estoy parado". Creo que va más por ahí, pero bueno, no nos Muchas vamos a veces sí, meter a tanto. ver, este número de cuántas propiedades tengo que captar implica una realidad de cuánto tengo que trabajar, y muchos de nosotros no queremos saber cuánto tengo que trabajar. Queremos que nos caigan las cosas en la guardia y el dinero del cielo. Y sí te puede caer el dinero del cielo, pero tienes que echar una ayudadita, ¿no? O sea, tienes que estar Sí. dispuesto a recibirlo. Mira, no lo había pensado de ese lado, porque yo lo que pensaba era del presupuesto. O sea, creo que mucha gente también tiene miedo a saber cuánto le cuesta vivir, ¿Cuánto le cuesta? o Sí, en también, dónde están las deudas, o cuánto es lo que debe, o cuánto, o sea, es también, muy irónico, pero háganlo. los O sea, 2. por favor, y no tiren a la basura el Excel que les va a mandar Paloma, porque de verdad, o sea, es vaciar. Ahora, también es ser muy realistas con los números. Acérquense y aquí va ahí, me va a salir lo broker. No es responsabilidad de la oficina, no es responsabilidad del gerente. O sea, No, sé que todos dicen: "A ver, es que la empresa tiene que ponerte una meta". Sí, sí, me queda muy claro, sí, pero pero es es tu negocio. responsabilidad de ustedes como asesores inmobiliarios tener ese número. Mi Tenerlo, responsabilidad medirlo y seguirlo midiendo, porque mi no somos niños responsabili chiquitos. Mi responsabilidad como empresa sí es darte ese número del ticket promedio, de Mm, cómo yo lo veo como empresa, de cómo cerramos versus sí, 2024, 2025. O sea, esa información sí la debo de tener yo, pero es responsabilidad porque es su negocio. Es correcto. controlar lo que ustedes quieren. O sea, Sí. es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, Entonces, no dejes que sí te es, o controlen la sea, vida los demás. O sea, si tú tomas el toro exactamente. por los cuernos y tomas el control de tu negocio, te va a ir bien, pero necesitas tomar las buenas y las malas, ¿no? La responsabilidad también va ahí. Y el Ujú. miedo no tengan miedo a ver cuánto es lo que cuesta su vida. Ay, No. Okey, ese es uno de los primeros temas que creo que es importantísimo analizar al principio de año, ¿no? O sea, ¿cuál es este número? Otra de las cosas, Di, es, ¿qué me faltó? O sea, creo que el sentarte un ratito con papel y lápiz y analizar en dónde la regaste, ¿no? O sea, ¿qué necesitas aprender? Tengo que tomar un curso de esto y esto, en esto me está faltando, ¿a quién le tengo que pedir ayuda? ¿Necesito un mentor dentro de mi oficina o acercarme a alguno de mis compañeros? O sea, el autoanalizar en dónde la regaste es importantísimo, porque si no le das
espacio al fracaso de que sea un aprendizaje. Si lo dejas en el pasado como algo que hay, chin, lo borro y ya no pasó nada y no se va a volver a repetir, se va a volver a repetir. O sea, esta vida tiene una manera de darte, perdonen ustedes, trancazos hasta que aprendas. Entonces, es mejor analizar en dónde crees que estás fallando o dónde fallaste y, y ver qué necesitas hacer para que no te vuelva a pasar. Yo creo que ahí mi recomendación, siempre se los he dicho a los chicos, es, a ver, sí, es bueno fragelarte, es bueno analizar y agarrar y decir, ¿por qué no logré? Uno, voltear a ver por qué no lograste las metas del Ujú, año pasado, ¿no? ujú. 2 es, creo que el peor error que se hace es querer hacer todo y querer cambiar radicalmente todo el También. 2026, ¿no? Creo que el punto importante aquí es uno, hacer ese análisis y tomar una cosa, una. O sea, y creo que con eso el error de los sueños o de las ay, es que siempre se me va el nombre, porque ya yo no soy team, de propósitos. El problema de eso es que nos ponemos la vara Demasiados. tan alta Sí. y queremos hacer tantas cosas que el defraudarte o el ver que no avanzas es lo que hace que vuelvas a caer en el círculo de otra vez, pues ya no lo hice, entonces otra vez vas para abajo. Ahora, no quiero que suene a que te la tienes que poner fácil para lograrlo, pero creo que conforme haciendo un check y vas poniendo palomitas, eso te llena más a seguir haciendo las cosas. Yo Entonces, sí les tienen puedo que hacer prometer un una análisis. cosa, les puedo prometer una cosa en este análisis. Si ustedes hacen este análisis sobre su negocio inmobiliario, de la les la mayoría de las cosas van a tener un común denominador. O sea, en la mayoría de las veces va a ser o porque no me ordené lo suficiente, o porque no me capacité en este tema, o porque, no tengo una meta clara. O sea, y es, cuando lo hacemos completamente de propósitos de la vida, sí sueles poner 1500 cosas, pero cuando analicen ustedes su negocio, van a encontrar uno o 2 comunes denominadores, porque sería raro, bueno, no raro. A ver, pueden tener 360 cosas en las que tienen que mejorar y ahí estoy completamente de acuerdo con Diana, no se pongan una lista, hay que priorizar, ¿no? O sea, en cuál trabajo primero y cuál es el más importante para mí en este momento. Pero si se les cayeron 6 ofertas de 8 que tuvieron, hay que analizar, porque a lo mejor es que no tienes la capacidad correcta o el aprendizaje correcto de comunicación, ¿no? O sea, hay que ver cuál es el común denominador en las fallas que hubo. A ver, y yo creo que lo primero que tienen que empezar a hacer como asesores inmobiliarios es quitarle el peso a los otros de tus responsabilidades. O sea, creo que es lo primero, ¿no? O sea, ay, ¿qué están haciendo los otros para que no me esté yendo bien? Ya, Sí, creo que así como hicimos el análisis en lo financiero de nuestra lista, es agarrar y decir, a ver, de todas mis operaciones, ¿qué fue lo que sí hice, qué hice y qué y que no no es. hice? Y No es que no definitivamente hizo mi compañero, ni que no hizo la es oficina. exacto, o sea, enfocarte en Gente, qué qué es lo que depende de ti y sobre eso analizar y decir qué sí hice y qué no hice. Ajá. ujú. ¿Para qué? Definitivamente va a haber un común denominador en todas esas, y ahí es donde vas a encontrar tu talón de Aquiles. Entonces, creo que lo importante es empezar con ya ubicado tu talón de Aquiles, decir, ¿qué puedo cambiar? Una cosita que Sí, pueda para modificar mejorar. ese talón de Aquiles, que Exacto. no es, ay, ya, o sea, la Voy a ser comunicación, perfecta en esto. perfecto, eso, a ver, no se sature, ¿no? Y Ujú. empezar a encontrar, pues, capacitaciones o ayuda, ¿no? Porque, pues, a veces es la comunicación, a veces es la organización, a veces es el ego, ¿no? Porque también, o sea, este negocio es tan terapéutico Sí,
es, güey, necesito en dónde sacar, pues, no sé, terapia, ¿No les digo que mi ejercicio, mamá dice que este es el negocio perfecto para el crecimiento personal? exactamente, ¿no? Pero sí es importante también hacer ese análisis de uno mismo, o sea, es esencial. Y yo le diría, pónganse una meta chiquita para lograr y también mídanlo, o sea, de poner y decir, a ver, okey, ¿Cómo sé ¿qué que ya ya lo pasó? logré? He logrado, y pónganse como esos retos de decir: "A ver, en esta operación, no voy a explotar, o sea, no voy a Ujú, echarle la culpa a lo que no están haciendo los demás, es cómo voy a solucionar y cómo sí, manejo esa parte", ¿no? Entonces, encontrar como pequeñas cositas que vayas ajustando para ir viendo de: "Ah, pues mira, sí funcionó en esta operación. Ah, en la organización", ¿no? sí, Que sí, es muy irónico, como los contratos de prestación de servicios que sabemos que siempre todos los clientes nos van a decir: "¿Por qué exclusiva? ¿Por qué al 6%? ¿Y por qué te tengo que entregar estos documentos?". La realidad es que así igualito vas a encontrar de sí, diferentes formas cada uno, pero son los mismos puntos que que tienes que todos trabajar. tenemos, Y sí. Ujú. la realidad, es que todos sabemos en dónde ¿Cuáles está son? nuestro talón Sí, de claro que Aquiles. sí. Nada Todos lo más no nos sabemos. queremos dar cuenta, entonces, pero acéptenlo. La mejor manera, ahora sí que, aquí es de lo primero que hay que hacer es aceptarlo y luego un día a la vez. Así es, Oye, esto ya como se vio de doble A, no, sí, total, bienes pero es que así raíces. es la realidad en todo, ¿no? Okey, ahora, el tercero es la actitud la actitud, la energía, o sea, a ver, necesitamos también analizar qué es lo que nos drena, qué es lo que nos sube, qué es lo que nos mantiene en un nivel La energético de dopamina. alta frecuencia, como dicen por ahí, ¿no? O sea, cómo nos mantenemos, con una energía proactiva, no con una energía de drene. Y aquí puede haber un montón de cosas. Yo lo que les recomiendo aquí es que busquen cuál es su porqué, ¿no? Y esto es en todos los sentidos, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo que vencer este miedo? O sea, ¿qué voy a lograr? Y todos tenemos un porqué. O sea, y pueden ser 1500 cosas. O sea, pueden ser, en mi caso son mis hijas, pero puede ser una meta, incluso puede ser porque me quiero comprar esta casa o porque me quiero comprar este coche. No tiene nada de malo que tu porqué sea material, es súper válido. O a lo mejor mi porqué es espiritual o mi porqué es lo que sea, no importa. Pero es muy claro saber por qué. Porque en el momento en el que estás con más miedo, en el momento en el que tienes más duda, que todos tenemos en cierto momento miedos y dudas y que nos frena, el recordar ese porqué te da valor, ¿no? Es como tu salvavidas, te da valor. Entonces, yo los invito también a darse un espacio y preguntarse ustedes, ¿cuál es ese porqué? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo bienes raíces? ¿Por qué quieres lograr esta meta? ¿No? Sí, y ahí seguramente también podrías voltear y agarrar y decir: "No, pues es que por aquí no es el camino". Entonces, también de tomar la decisión También. de no es los bienes raíces, ¿no? O sea, porque si ese por qué no te hace moverte, no te hace cumplir contigo mismo el objetivo, pues no es por ahí. O sea, No, ese es el tampoco es camino. presionar, Ujú, porque también es a veces creo que los porqués los generamos a través de lo que la demás gente espera de nosotros ujú. No, mm, y no, o sea, eh, pues, como bien lo dices, ¿no? Puede ser algo desde material, pero dices: "Güey, eso es lo que a mí me mueve", ujú, ¿no? O esta parte emocional de tus hijos, o es tan sencillo, es porque quiero cambiar la vida que tengo al día de hoy y estoy exacto. cansada o cansada de lo que De que me conozco, falte. ¿no? Sí. Ujú. Totalmente. Entonces, sí, es que aquí en la parte de la actitud sí implican muchísimas cosas personales, implican muchos factores sociales, y ahí A también ver, tienen otra que cosa trabajar. que tiene mucho que ver, perdón que te interrumpa, Di, con esto, y lo creo que lo hemos tocado en muchos, capítulos, es, a ver, todo este trabajo es personal.
Todo este trabajo no tiene absolutamente nada que ver ni con las metas, ni con los sueños, ni con lo que haga o no haga tu compañero de al lado, ¿no? Es que, ¿por qué a fulanito de tal se le hace más fácil? No importa, qué bueno. Y si hace o no hace, es problema de él. Tenemos que hacerlo muy personal. Si nos empezamos a comparar con cualquier otra persona, aunque haya entrado al mismo momento que yo, nos vamos a frustrar porque cada quien tiene una realidad completamente distinta, cada quien tiene necesidades diferentes, cada quien tiene porqués distintos, ¿no? Cada quien en su número de metas va a ser un monto diferente. Incluso también a veces, a ver, a veces como empresa vamos a decir, a ver, yo necesito que todos los asesores ganen X monto como meta general. Eso no quiere decir que esa es tu meta. Esa es la meta mínima que la empresa solicita, pero tú tienes que saber cuál es la tuya, no es la misma, ¿no? Porque a veces nos confundimos y decimos: "No, es que como mi empresa me pidió que mi meta fuera de X monto, entonces esa es". No, ¿y qué pasa si tú quieres más? ¿No? Claro. Entonces, que Ujú. ese es el mínimo que te pide la empresa, puede ser, ¿no? También es Ujú. válido, pero necesitas tú también saber cuál es tu mínimo. Ujú. No el de Sí. tu cuate de al lado. Y también la actitud o el medir esta parte de la actitud o de tus por qué, creo que también te van a ayudar a poner límites Sí. y saber hasta dónde estiras la liga, hasta dónde no. Y eso también te va a poner como de ver, a ver, hasta aquí. Bueno, entonces tal vez es una de 2, te pones una nueva meta, ¿no? Ujú. O te sobresaturas, ¿no? Y dices: "No, a ver, espérame, ¿qué es lo que está pasando que no está funcionando correctamente?". Porque es que también creo que cuando eres asesor inmobiliario, tienes que hacer cortes de caja, así como Sí, en lo económico que decíamos de que cada mes tienes que checar hacia dónde vas y cómo va tu objetivo, de también voltear y decirte emocionalmente de, ¿estaré en el mood correcto ¿cómo va la gasolina? Sí, para dar eso? Porque damos un servicio que depende mucho de nosotros como personas. sí, Entonces, creo que también si no vas midiéndote a ti, no va a haber manera posible de que el negocio se te dé. O sea, sé la línea es muy chiquita entre los números, no te van a mentir, si haces lo que tienes que hacer y viene esta parte metodológica y todo eso, sí, claro, funciona. Pero también en este negocio es tan emocional, es tanto de personas, es de tanto de relaciones, que si no la otra parte de tu gasolina, de tu actitud, de tu manera de ver las cosas, eso también te tira muchos negocios. Y aunque sí, las estadísticas te digan, zas, 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 o sea, no acabas generando lo que tienes que generar. O sea, de verdad o sea, definitivo. es un mundo tan híbrido esto de los bienes raíces, y creo que más de uno de los que se dedican a esto. Y aquí también es la parte de los que quieren dedicarse a los bienes raíces, tienen que entender esa parte. O sea, Sí, no es como de, es un proyecto que tienes que hacer y sabes qué es lo que tienes que hacer, y si lo haces de la A a la Z va a ya. funcionar. Ya, o sea, implica mucho más allá. Entonces, si es un trabajo bien personal, no dejen al lado ninguna de estas 3 cosas, porque las 3 son importantes, ¿eh? O sea, porque también puedes tener una súper actitud y pila y todo, pero No sabes para qué si no usarla. sabes hacia dónde va el barco Exacto, y no no te tienes una sirve. meta clara, Vas a estar dando vueltas con muchas ganas hasta que como y no perrito comiéndose la va a cola. funcionar, ¿no? De que ya te ganaste la comisión y dices: sí", pero si no lo mides, si no lo calculas, si no también tienes ese control financiero de el ahorro, de meter, a ver hacia dónde se va, que la educación, que la salud y todo eso, el día de mañana puede ser un año muy bueno, pero el día de mañana también no sabes una enfermedad, un esto, y hemos Cualquier visto cosa grandes asesores, grandes negocios de asesores se inmobiliarios caen. que por no tener esta estructura en los momentos complicados, se vienen al pique y al suelo. O sea, Sí, sí es importantísimo visualizar, crear totalmente. y ir generando esta parte, ¿no? Entonces, sí es bien, bien, bien importante. Aprovechen, ya saben que nosotras no somos team de esto de los propósitos y todo, pero nunca es tarde. O sea, nunca es tarde. Aprovechemos de meternos a la No lo dejen en sinergia propósito, y háganlo meta.
Las metas sí son importantes, los propósitos a lo mejor pueden sonar a sueños, pero si eso lo conviertes en metas medibles, en metas que sí vas a trabajar, y eso en actividades, o sea, son objetivos, y vas a poner actividades para lograr esos objetivos, es súper válido. Ujú. Y, mira, qué chistoso, ¿no? Porque todo al final acaba llevando. Porque todo siempre, no, es que soy malísima en mi agenda, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, pero si empiezas a hacer estas 3 cosas que acabamos de decir, te van a empezar a dar el medidor para las Sí, acciones de exacto, todos los días, de la semana, del mes, de los 6 meses y del año. en O el año. sea, todo te va a llevar a un mismo círculo, porque si no trabajas con una meta específica, pues no, insisto, funcionará para muchos, sí, porque creo que la mayoría viven de esa forma, ¿no? O sea, la realidad, muy pocos tienen este Pero planteamiento. podría irles mejor. Muchísimo mejor, muchísimo Ujú, mejor. Y planear, o sea, eso lo que va a hacer es que planees para tu 2026, que ya me fue perfecto, y ahora para el 2027, ¿cuál es exacto, la nueva mejor, meta?, ¿no? Y exacto. hacia dónde me puedo ir. Y Hay esa que es la seguir forma creciendo. de ir creciendo en este Ujú. negocio, de que te lleves gratas sorpresas, de decir, ahorita, por ejemplo, con lo que iniciabas, ¿no? Metas tan voladas de agarrar y decir: "Sí, sí puedo No, ganarme sí, sí puedo. un Ujú. millón Al mes. de dólares", ¿no? O sea, sí puedo Ujú. llegar a la meta de, esta idea tan o sea, de soñar en grande. Y eso te va a ir el poder empezar hoy, conforme vas avanzando, te va a llegar a lograr metas que Que jamás no te en tu hubieras vida imaginado. pudiste Ujú. haber imaginado, o que las veías, sí que las hubieras imaginado, pero que no las hubieras visto hechas realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es bien, bien importante. Suena muy básico, pero a veces nos perdemos en lo básico y no acabamos haciendo No dejen de hacerlo, absolutamente nada. no Dejen de dejen de hacerlo. inventarse el hilo negro, porque ya está inventado. Exacto. Así es que, pues, querida, ya nos echamos un capitulón, entonces vamos a despedirnos. Escríbanle a Palomi, interactúen para que les mande el Excel, ¿eh? O sea, porque de verdad, vale muchísimo la pena y no es comercial, pero, pues, si no saben cómo hacerlo y todo, ya también la pueden contratar como asesoría y ella les ayuda con muchísimo gusto a esta parte, porque sí es bien importante. Yo también agregaría eso, siempre es importante tener un mentor, un asesor que esté Mira, fuera de tu círculo, ahí les porque va, eso es muy ayuda fácil. Para todos los que están haciendo metas ahorita de ejercicio. Es mucho más difícil hacer el ejercicio tú solo en la casa que tener a alguien que te diga: "Esto es lo que hay que hacer, si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, tú puedes", y tener a tu porrista personal. Un poco eso es lo que hago en las asesorías, ¿no? O sea, este es el cómo y ándale, órale, tú vas, si hiciste, no hiciste, y a veces eso nos lo hacemos, a mí me lo hace Diana todo el tiempo, no crean que no. Nada más que, sin que se dé cuenta, pero a mí me trae chin. aviéntense, aviéntense, háganlo, tengan estas pláticas internas con ustedes, vacíen sus números. Los números nunca mienten, eso sí, me queda muy claro. Entonces, pues a veces la realidad duele, pero es Claro. mejor darse cuenta en dónde estás parado para de ahí partir. Y a veces hasta te sorprendes porque dices, ¿de Mira, verdad si hice no estaba todo? tan O sea, difícil. exacto. Entonces, no le tengan miedo, trabajen con el dinero, trabajen con su relación con el dinero, eso creo que también les va a abrir nuevas puertas. Y pues listo, síganos, denle clic, ya estamos a punto de terminar. ¿Tercera temporada? ¿Cuarta? Ya no sé, qué Esta es la malas tercera, soy. estamos terminando la tercera temporada y empezaremos, apenas les avisemos, la cuarta temporada Exacto. también. Ay, tápense, porque hace mucho frío. Oh, yo bien abuela, no puedo. Me dio mucho gusto, estamos en contacto. Mándenos ahí si dicen están bien locas o sí, totalmente de acuerdo, o si creen que algo más se nos olvidó de considerar en este análisis, agárrenlo. Y todavía se vale. Feliz año para todos. O sea, hasta enero, hasta que se termine enero para mí, Se dejo de vale. decir feliz año. Lo mejor para todos y va a ser un año maravilloso y hay que visualizar, pero también hay que actuar.
Aquí estamos para ustedes, ¿sale? Nos vemos pronto. Besos, bye.